Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 15 de junio. Vamos a ver la palabra en Éxodo capítulo 26, versículos 1 al 14. El título del devocional de hoy es Jesucristo, el tabernáculo de Dios. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1, que habla sobre las coberturas, las cortinas que cubren la tienda del tabernáculo. Dice la palabra de Dios así en el versículo 1. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde en la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas, y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo. Y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Ok, entonces vemos aquí que Dios da especificaciones de cómo deben de construir el tabernáculo, la tienda del tabernáculo. Y Dios es muy detallado, muy específico cuando da las instrucciones. Vamos a ver esta imagen aquí que nos muestra la tienda del tabernáculo. Ahora, esto ya lo vimos en el pasaje de ayer, que habían dos partes dentro del tabernáculo. Estaba el lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto, que estaba separado del lugar santo por un velo, por una cortina súper gruesa. Ahí ven los diferentes colores de púrpura, carmesí, azul. Ven también aquí el diseño de los querubines. Los querubines eran seres celestiales que, podemos decir, que guardaban la presencia de Dios, que protegían al hombre de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén, Dios puso querubines para que no pudieran entrar una vez más. Aquí en el arca del pacto vemos dos querubines en la tapa, donde supuestamente está el trono de Dios, donde Dios se sienta, donde Dios mismo está en su presencia gloriosa con su pueblo. Y los querubines están ahí también. Entonces los querubines aquí son como guardianes para que el pueblo no pueda entrar así tan fácilmente a la presencia de Dios. También vemos, como vimos en el pasaje de ayer, la mesa del pan de la presencia, de la proposición, el candelero de oro, y también estaba el altar de incienso. Ahora, este tabernáculo estaba cubierto de 4 diferentes capas. Esto lo estamos viendo en el pasaje de hoy. Ahora quiero que vean aquí más detalladamente lo que encontramos. Vamos a empezar desde adentro, vamos para afuera. Está la cortina de colores diferentes, y si ven, cada capa es más grande que la otra para cubrir bien el tabernáculo. Vemos aquí que no se construyó el tabernáculo de material,
sino que se hizo de columnas que eran fáciles de mover y luego diferentes capas de una tienda. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se trasladaba de un lado a otro. Tenía que ser un templo móvil. Y ahora, el tabernáculo estaba en el centro de la vida del pueblo de Dios, de Israel. Y las 12 tribus obviamente rodeaban este tabernáculo. Esto decía que Dios estaba en el centro de todo. Dios tenía que ser el punto de referencia para el pueblo de Israel. Y ellos tenían que edificar el tabernáculo tal como Dios les había mandado. Porque Dios es un Dios santo. Vamos a decir que el cielo mismo está descendiendo a la tierra. O sea, Dios en su santidad está bajando para morar con su pueblo. Entonces, tienen que hacer las cosas como Dios manda. Vemos aquí la cortina de colores, que era la primera capa, que era de lino fino con diferentes colores y con los querubines. Luego está la cortina de pelo de cabra. Y esto representa la expiación. Dios mandó a su pueblo a que sacrificaran animales para expiar su pecado. Y la cortina de pelo de cabra entonces es un símbolo de la expiación. Luego vemos aquí la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo. Obviamente el símbolo aquí, el simbolismo del rojo es la sangre de Cristo Jesús. No solamente la sangre de los animales, sino la sangre de Cristo que le daba acceso al pueblo de Dios al santo templo. Luego está la cubierta de pieles de tejones. En diferentes traducciones dicen marsopa o foca. Pero el punto es que es un animal marino y su piel era impermeable. Entonces si llovía, pues no podía entrar el agua al tabernáculo. Y dicen muchas personas que eran hechos de piel de tejones o de marsopas o de foca, lo que era. Y que era un animal que no tenía un color muy bonito. Entonces cuando los gentiles veían el tabernáculo decían, pues qué feo, no es nada, es un edificio que es ese color gris y ese color café. Y así entonces no se veía la gloria dentro del templo. Y algunos dicen que esto también representa a Jesucristo, que como dice la palabra en el libro de Isaías, que él no era un hombre guapo, no tenía nada de belleza para atraer a la gente, pero dentro de su ser Jesús estaba el cielo. Dentro de Jesús moraba la gloria absoluta de Dios. Entonces vemos aquí diferentes símbolos de Jesús. Vemos la cortina de pelo de cabra, la expiación, la cubierta de pieles de carnero teñidas de roja, que es la sangre de Jesús, y en fin la cubierta de pieles de tejones, que muestra la humanidad de Jesús. Algunos dicen también que la cubierta de tejones era impermeable, que también habla de la santidad, que el pecado no podía ejercer una fuerza desde el exterior en Jesús, porque Él se mantuvo santo toda su vida. Vemos la humanidad y la santidad de Jesús. Vemos la sangre derramada de Jesús. Vemos que Jesús es el Cordero de la expiación y que Él trae toda la gloria del cielo aquí a esta tierra. Ahora, vemos también en el Nuevo Testamento una cortina gruesa y espesa que separaba el lugar santísimo del lugar santo, que cuando Jesús murió, sabemos muy bien, se rasgó desde arriba para abajo. Ahora, si vemos las medidas de las cortinas del velo, el tabernáculo medía unos 15 pies de altura, que son casi 4 metros, más de 4 metros, y que ningún hombre podía subir a rasgar desde arriba para abajo. ¿Por qué? Porque ese velo también, además de ser muy alto, era más o menos de 4 pulgadas de grosor. Dicen algunos que para cargar solamente ese velo se necesitaban 100 sacerdotes. O sea, algo impenetrable.
que separaba al hombre de Dios. Y aquí en el tabernáculo vemos que solamente el sumo sacerdote una vez al año, en el día de expiación, después de derramar sangre por los pecados suyos y del pueblo, podía tener acceso a Dios. Pero Jesucristo nos muestra que Dios desea tanto estar con nosotros. Dice en Juan 1:14 que el Verbo se hizo carne, se encarnó y moró, hizo su morada con nosotros, vivió con nosotros. El Verbo en el griego es tabernaculó, lo convierte en un verbo. Tabernaculó, moró, estuvo con su pueblo. Jesús muestra el deseo de Dios de estar con nosotros cuando por su muerte rasga el velo que era impenetrable y nos da acceso al Padre. No por la sangre de animales, sino que dice en el libro de Hebreos, por su propia sangre Jesús abrió el camino, Él rasgó el velo y nos dio acceso al trono de gloria, a Dios mismo. Es que vemos, tomando la palabra del Antiguo Testamento en el libro de Éxodo y todo lo que dice el Nuevo Testamento del tabernáculo, que Jesús es el verdadero tabernáculo de Dios, donde la gloria de Dios mora aquí en la tierra, donde Jesús en su amor y en su gracia nos dio acceso al Padre al rasgar ese velo y al darnos entrada al lugar santísimo a través de su preciosa sangre. Es que vamos a orar para empezar el día de hoy, dándole las gracias a Dios por el tabernáculo, el perfecto tabernáculo suyo, que es Jesucristo. Que Jesucristo es el tabernáculo perfecto, que nos muestra cuánto Dios desea morar con nosotros, que Jesús nos da acceso al Padre a través de la fe, su gracia inmerecida, su sangre preciosa que derramó en la cruz. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Estaremos viéndonos hoy en la tarde para el culto presencial. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.